Muy buen día a todos. Nos presentamos, nosotros somos Fernando López Bautista y Luis Alfredo Sánchez Vargas. Somos consultores Basis de Shamay, una empresa de Grupo Scanda, y el día de hoy les haremos la presentación de nuestra sesión online del mes de febrero del 2023. Acompáñenos y agradecemos su tiempo. ¿Qué tal todos? Como Luis ya les comentó, en esta sesión hablaremos un poco más sobre la gestión de las órdenes de transporte y cómo llevar un correcto orden para tener siempre homologados nuestros distintos ambientes de nuestro Landscape SAP. Vamos a proceder con la lectura del temario de los puntos a tratar acerca de esta sesión online. Iniciaremos desde lo más básico aprendiendo de qué es una orden de transporte, qué es lo que contiene, como los archivos datafile y cofile, cuál es la diferencia de estos dos archivos y para qué se utilizan cada uno de ellos. Aprenderemos también los tipos de órdenes de transporte, para qué sirven, cómo identificarlas y cuál es la diferencia de este tipo de órdenes. Una vez que aprendamos esta parte, aprenderemos a hacer un controlador de dominio de transporte, en qué ambiente se desarrolla y en cuál es el papel que juega dentro de la configuración de las rutas de transporte. Con esto aprenderemos a hacer esa configuración, iniciando desde desarrollo, pasando a calidad y terminando en un ambiente productivo. Una vez que tenemos ya la generación de nuestras rutas de transporte, vamos a proceder a aprender a cómo hacer la importación de las órdenes de transporte, cuáles son los pasos, qué opciones nos ofrece al momento de hacer una importación y dentro de estas opciones para qué sirve cada una de ellas. Por último, conoceremos los códigos de retorno de transporte. Con esto identificaremos qué tipo, dependiendo del código que nos entregue el transporte, si es un error, es un warning o el transporte ha pasado correctamente. Comenzaremos revisando qué es una orden de transporte. Bien, un transporte de SAP es un paquete que se utiliza para transferir los datos que generamos de una instalación SAP a otra. Este cambio puede ser desde un pequeño cambio hasta un gran cambio. Se puede considerar como una actualización, llamémosle así, con la única diferencia de que los transportes en SAP los realizan los propios usuarios dentro del sistema. Cada transporte contiene uno o más trabajos de cambio, usualmente llamados tareas. Todas las tareas se almacenan dentro de un transporte. Por ejemplo, tenemos múltiples archivos almacenados en alguna carpeta. El transporte se puede liberar solo una vez y todas las tareas dentro de un transporte se completan, liberan o eliminan. Las solicitudes de cambio se nombran en un formato estándar. Como bien podemos ver dentro del slide, está compuesto por un SID, que es el System ID, más la letra K y un número. Como les acabo de comentar, el SID es la identificación del sistema, es el nombre donde se genera este transporte y el número puede ser cualquier cosa, normalmente definido por un rango de números que comienza con el número 90.001. Una vez que se libera la solicitud de transporte, se crea un archivo de datos llamado cofile y un segundo archivo llamado datafile. Algo muy importante dentro de un transporte son los archivos que se generan dentro de nuestro sistema operativo para poder hacer la transportación. Ya identificamos cómo se nombra un transporte y derivado de esto se generan dos archivos muy importantes. El primero es el archivo cofile. Este archivo contiene los datos de transporte, es decir, todos los datos reales que se van a transportar. Esto significa que vienen tablas, configuraciones, pasos manuales, etc. Este archivo se crea con la letra K al inicio y termina con el .zip de nuestros ambientes. En conjunto con el archivo cofile se crea otro archivo, este se llama datafile. Este contiene la información sobre las solicitudes de cambio, es decir,
cada uno de los pasos como si fuera una receta de cocina de qué es lo que se tiene que aplicar. Si creamos una tabla, si se elimina, si se inserta información dentro de esas tablas, si se inserta o se sustituye algún cambio dentro de las tablas, etc. Este archivo lo podemos identificar con la letra R. Estos dos archivos son los que se migran de ambiente a ambiente, por ejemplo de desarrollo a calidad, para que se puedan aplicar como un transporte dentro de nuestros ambientes. Estos van viajando entre los sistemas de desarrollo hacia calidad y de calidad a productivo en el caso de que tengamos un sistema de 3 ambientes. En caso de que sea una configuración de temas como desarrollo directo productivo, se generan de la misma manera en el sistema operativo. Es importante mencionar que para los sistemas SAP existen dos tipos de órdenes de transporte. El primer tipo es el Workbench. La característica de estas órdenes de transporte es que una vez aplicados en cualquier mandante de nuestro ambiente, se verán reflejados los cambios en todos los demás mandantes que viven en ese mismo ambiente. Es decir, si yo tengo 3 mandantes, basta con aplicarla en uno solo de esos mandantes para que en automático se reflejen los otros dos. Normalmente este tipo de órdenes contienen código o programas o pueden contener formularios para la impresión de formatos que se requieren dentro de la operación. Después tenemos las órdenes de tipo customizing. Estas órdenes son independientes de mandante. Regresando al ejemplo anterior, si en un ambiente yo tengo 3 mandantes diferentes, para que esta orden se vea reflejada en esos 3 mandantes, es necesario aplicarla en cada uno de ellos. Un ejemplo de lo que puede tener una orden de tipo customizing puede ser canales de venta, organizaciones de compra, centros de costos, sociedades, direcciones de la empresa, etcétera. Para iniciar con la configuración de nuestras rutas de transporte, lo primero que debemos de definir es quién será nuestro controlador de dominio de transporte. Inicialmente, el controlador de dominio de transporte lo utilizamos para mantener la información de todos los sistemas satélites que se van a conectar hacia nuestras rutas de transporte. Por default, el sistema de desarrollo es el que se configura como dominio de transporte, pero no hay ningún inconveniente que este sistema se aplique en el de calidad o en el de productivo. Esto ya es una decisión que toma cada consultor o cada empresa. En la mayoría de las veces permanece únicamente un sistema como dominio de transporte y es el que administra y configura a los demás sistemas. Todo esto mediante algunas opciones dentro de la transacción STMS que nos permite replicar la configuración directamente desde el dominio de transporte hacia nuestros sistemas satélites. Ahora que ya sabemos qué es un dominio de transporte, vamos a proceder a saber qué es una ruta de transporte. La ruta de transporte en realidad no es más que el orden en el que los transportes van a viajar a nuestro landscape. Por buenas prácticas, cada una de las configuraciones y pruebas se deben de hacer en los ambientes de desarrollo y de calidad. Y posterior a esto, una vez que ya estamos seguros que el cambio ha funcionado correctamente, procedemos a hacer el paso de transporte a nuestro ambiente productivo. Esto no quiere decir que únicamente las rutas de transporte deben de forzar a 3 ambientes. Podemos tener 2 ambientes, únicamente desarrollo a productivo, o podemos tener hasta más de 3 ambientes. Por ejemplo, desarrollo a calidad, calidad a un preproductivo y un preproductivo al productivo. O en algunas ocasiones podemos tener un sistema de desarrollo, de calidad y de calidad a un sistema productivo para una empresa y otro sistema productivo para otra empresa. Para identificar dónde está la ruta de nuestro transporte, tenemos que ingresar a la transacción STMS, presionar en el menú de resumen, rutas de transporte y ahí podemos hacer los cambios que nosotros deseamos ejecutar.
Si queremos agregar una nueva ruta de transporte, lo podemos hacer desde aquí, eliminar las configuraciones, pero todo esto se va a realizar desde nuestro sistema que fue asignado como dominio de transporte, que en esta ocasión, como les platicábamos anteriormente, se ha hecho dentro del sistema de desarrollo. Ya definimos nuestro dominio de transporte y ya definimos cómo es que queremos que esté nuestra ruta de transporte. Para empezar con la configuración de una nueva ruta de transporte, debemos de ingresar directamente en nuestro sistema que vamos a configurar como dominio de transporte, que en este caso es el sistema de desarrollo. Algo muy importante es que toda la configuración de las rutas de transporte se debe de realizar dentro del ambiente 000. Si intentamos hacer la configuración en otro ambiente, aunque tengamos un usuario maestro como SAP asterisco, no se podrá configurar a menos que estemos dentro del ambiente 000. Y como recomendación y algo que ya es forzoso, debemos de ingresar con el usuario DEDIC. Una vez que ingresamos dentro del ambiente 000 de desarrollo, que va a ser la configuración de nuestro dominio de transporte, vamos a ingresar a la transacción STMS. Una vez que ahí ingresamos, nos aparecerá inmediatamente el CID de nuestro sistema, qué sistema es, en este caso que es de desarrollo, y nos pedirá que si lo queremos configurar como dominio de transporte. Únicamente le vamos a dar en guardar y automáticamente se ejecutará el cambio. Una vez que guardamos nuestro transporte de dominio, debemos de ingresar a cada uno de los transportes satélites donde queramos hacer la configuración. En este caso, vamos a acceder igual al ambiente 000, pero en calidad y en productivo. Automáticamente nosotros al ingresar a la transacción STMS, vamos a observar que nos envía un menú donde nos pide que se incluya dentro de un dominio de transporte. Esto es en automático siempre y cuando todos nuestros sistemas se puedan observar entre ellos por medio de RFCs que se generan de manera automática al momento de generar nuestro sistema de desarrollo de calidad y productivo. Como se observa en la imagen, nosotros estamos en un ambiente de calidad y automáticamente nos toma el dominio de desarrollo. Nos va a indicar cuál es ese controlador de dominio, la IP o el host que está asignado y el usuario TMS-ADM. Este usuario es muy importante porque es un usuario que vive exclusivamente en el ambiente 000, el cual debemos de tener la contraseña y replicarla en todos los ambientes para que se puedan comunicar. Este tipo de RFC se genera automáticamente y no pueden ser modificados dentro de la SM59, sino dentro de la transacción STMS para hacer la configuración de nuestras rutas de transporte. Una vez que ya identificó el sistema cuál es nuestro transporte de dominio, únicamente tenemos que darle en guardar. Una vez que le dimos en guardar, nos aparecerá la leyenda de que el sistema SAP está esperando en ser incluido dentro de nuestro transporte de dominio. Esto lo vamos a hacer para el ambiente de calidad y para el ambiente productivo. Una vez que ejecutamos estos dos pasos en calidad y en productivo, cerramos los sistemas y debemos de regresar a nuestro sistema de controlador de dominio, que en esta ocasión es nuestro sistema de desarrollo. Ahora que estamos dentro de nuestro sistema de desarrollo, que es nuestro transporte de dominio, vamos a ingresar nuevamente a la transacción STMS. En el menú principal nos vamos a dirigir a la parte de sistemas y vamos a observar integrados los sistemas de calidad y de producción. Una vez que ya están ahí, lo único que tenemos que hacer es aceptar los sistemas, cada uno de ellos, y entonces la configuración nos aparecerá como el estatus como configurado en verde y el estatus como activado. Esta información se replica automáticamente una vez que nosotros le damos en aceptar en toda calidad y el de productivo. Una vez que nuestros sistemas ya han sido integrados al dominio de transporte, lo siguiente es hacer la generación de las rutas de transporte que vimos anteriormente, que veíamos que partía desde desarrollo, calidad y productivo. Para esto, vamos a ingresar nuevamente en el ambiente 000 de nuestro dominio de transporte en la transacción STMS. Una vez que estamos ahí,
podemos observar en pequeñas cajas que están los sistemas que están integrados en el dominio de transporte. Aquí, si integramos otros sistemas, van a aparecer en este apartado. SAP nos permite hacer una configuración estándar. Dentro de esta configuración estándar nos permite hacer una integración con un sistema simple, una integración con un sistema de desarrollo y producción y un sistema de integración de 3 sistemas en el grupo. Estas son 3 configuraciones estándar. En este caso, vamos a elegir la configuración de 3 sistemas en el grupo y nos va a pedir cuál es nuestro sistema de desarrollo, cuál es el de calidad y cuál es el de producción. En caso de que tengamos algún otro sistema como un preproductivo o un precalidad o algún otro desarrollo, SAP nos permite hacer la integración de estos sistemas de manera manual por medio de ese pequeño lapicito que se encuentra en la parte de arriba y hacer la conexión como nosotros deseemos hacer entre cada uno de los sistemas para generar una ruta de transporte más compleja. Lo recomendable y lo más común es trabajar con un ambiente de desarrollo, de calidad y de producción. Ya que se creó la ruta de transporte estándar para este ejemplo, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de configuración y darle clic en distribuir. Cuando nosotros hacemos esta opción, ya que los sistemas están conectados por RFC y por el usuario TMS ADM, la activación de nuestra ruta de transporte se hará automáticamente al presionar este botón hacia el ambiente de calidad y hacia el ambiente productivo. Y una vez que el sistema nos confirma que ya está aplicado, podemos ingresar a cada uno de los ambientes de desarrollo, de calidad y de producción en los mandantes correspondientes para verificar dentro de la transacción STMS si ya se ven los diagramas del transporte y los sistemas integrados. Como siguiente punto, veremos cómo realizar el import de una orden de transporte. Lo primero que necesitamos es revisar dónde queremos aplicar nuestro transporte, es decir, nuestro ambiente de calidad o producción. Incluso, en algunas ocasiones, podemos tener más ambientes preproductivos o de tipo sandbox. Ahora bien, si necesitamos pasar a nuestro ambiente de producción, lo más normal es que vayamos a la STMS de nuestro ambiente de producción. Esto depende de a qué ambiente necesitemos aplicar nuestra orden. Después de habernos logueado y de ejecutar la STMS, el siguiente paso es seleccionar la cola del ambiente en la que vamos a aplicar nuestro transporte. Ahora que hemos escogido la cola del ambiente, el siguiente paso es refrescar todo el listado de nuestras órdenes de transporte. Esto lo haremos con ayuda de la barra de herramientas que tenemos dentro de la STMS. A continuación, dejo un pequeño dibujo de la barra de herramientas en donde se marca el icono de refresh para poder realizar esta tarea. Después, una vez refrescada la lista de órdenes, tenemos que identificar el número de la orden de transporte que deseamos importar. Una vez que la hemos identificado, deberemos seleccionar el número del transporte y posicionarnos una vez más en la barra de tareas y seleccionar nuestro carrito semicargado. Bien, ahora que hemos dado clic en el carrito semicargado, nos aparecerá una ventana emergente. Esta ventana emergente consta de dos partes. La primera parte es un encabezado que contiene los siguientes tres datos. El primero es el número de orden de transporte que hemos seleccionado previamente. Después tenemos el Target System, que es el SID del ambiente en donde nosotros deseamos aplicar nuestra orden de transporte.
Es necesario recalcar que seguramente estos dos campos estarán rellenados en automático y en marca de agua, lo que quiere decir que ya no podremos modificar los datos dentro de estos dos campos. Ahora bien, seguramente nos aparecerá el tercer campo, que es el Target Client, de manera editable. En este campo, nosotros podemos seleccionar el mandante a donde nosotros deseamos enviar nuestro número de transporte. Como les comenté hace unos momentos, esto es debido a que pudiéramos tener una orden de tipo customizing que debe de ser aplicada en un mandante en específico. Ahora bien, si pasamos a la segunda parte de la ventana, nos encontraremos con tres pestañas. La primera pestaña nos indica si deseamos realizar una ejecución inmediata de la aplicación de nuestro transporte o bien si deseamos programar la ejecución de este transporte después de una hora o evento. Cabe mencionar que la segunda opción para aplicar después de un evento o a una hora y fecha determinadas no son muy recomendables, puesto que esta operación de aplicar transportes es algo muy delicado que pudiera causar problemas a futuro si la aplicación de la orden no es debidamente supervisada. Ahora pasaremos a la segunda pestaña que lleva por título Ejecución. En esta pestaña tenemos únicamente dos opciones, sincrónica o asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros marcamos el check sincrónico, toda nuestra pantalla de la STMS que estamos ocupando para realizar el pase del transporte se quedará bloqueada mientras dure el proceso de la aplicación del transporte en el ambiente y mandantes deseados. Es decir, no podremos hacer nada más hasta que se termine de aplicar nuestra orden. O bien, si nosotros escogemos el segundo check, que es asincrónico, la pantalla se liberará en automático una vez que se comience a realizar el pase del transporte. Sin embargo, nosotros tendremos que estar refrescando la pantalla constantemente para revisar si el transporte ha terminado de ser aplicado de manera correcta. Esa es la gran diferencia entre las dos opciones, que se congele la pantalla hasta que podamos ver que el transporte ha sido aplicado o bien que se libere para poder realizar otro tipo de actividades y estar refrescando constantemente hasta ver que el transporte haya sido aplicado. Bien, ahora pasaremos a la última pestaña que lleva por nombre Opciones. Esta pestaña consta de 8 opciones distintas que podemos seleccionar previo a la aplicación de nuestra orden de transporte. Bien, la primera opción se puede marcar si es que nosotros tenemos distintos mandantes dentro del mismo ambiente. Si nosotros la seleccionamos, dejamos la orden de transporte lista para volver a ser aplicada en alguno de los otros mandantes restantes sin tener que volverla a agregar a la cola de manera manual. Ahora bien, la segunda opción debe de ser marcada si es que nuestra orden de transporte ya ha sido aplicada con anterioridad. Al dejar este check listo, nosotros podemos realizar un reimport de la orden de transporte sin tener mensajes de advertencia o error. La tercera opción nos sirve para sobreescribir objetos de programas que ya existen previo a la aplicación de nuestros transportes. Es decir, son cambios realizados sobre los objetos ya existentes
en dichos ambientes. Por último, para el paso 4, tenemos la opción de sobreescribir objetos en reparaciones no confirmadas. Es decir, si nosotros tenemos objetos erróneos en alguno de los ambientes, podemos repararlos en el sistema fuente, realizar las correcciones y al seleccionar el check nos permitirá planchar estos objetos con la corrección que nosotros hemos realizado en el sistema fuente para que puedan ser planchados de manera correcta. Ahora pasamos al check número 5. Ignorar los tipos de transportes no permitidos. Nosotros podemos configurar tipos de transportes para ser excluidos en los import. Si nosotros activamos estos check, podemos aplicar las órdenes de transporte saltándonos esta exclusión. Número 6. Ignorar las clases de tablas no permitidas. Cuando nosotros activamos este check, nos permite importar registros de datos en una tabla, incluso si la clase de la entrega de esta tabla no se permite importar. Esto normalmente se aplica para los temas ABAP. 7. Ignorar relaciones del predecesor. Cuando nosotros tenemos más de una orden con dependencias, nosotros en estricta teoría deberíamos pasar estos transportes en un orden específico. Al activar este check, podemos brincarnos este orden y aplicarlos de la manera en que nosotros lo necesitemos. 8. Ignorar la versión de componentes no válida. Cuando nosotros activamos este check, podemos pasar órdenes de transporte entre ambientes con niveles o releases distintos, es decir, con support package distintos o enhancement diferentes. Muy bien. Y para finalizar esta presentación, como último punto, veremos los códigos de retorno de transporte. Estos códigos se entregan una vez que finaliza el pase de transporte. Estos códigos se generan en el ambiente en el que estamos haciendo el traspaso del transporte y nos entregarán información acerca de qué es lo que está fallando o si el transporte se pasó de manera correcta. El primer código son 4 ceros. Esto significa que el transporte se ha realizado sin errores. No hubo nada que impidiera que el transporte pasara en automático y que se configurara correctamente. El siguiente código de retorno es el 000 con un 4 al final. Esto significa que se emitieron advertencias, pero que todos los objetos fueron transportados con éxito. Alguna advertencia puede ser que hay algún valor duplicado, que ya existía una configuración previa o que quizás alguna configuración todavía puede tardar un poco en replicarse. No hay de qué alarmarnos en caso de que ocurra un 00004, ya que todo se ha transportado con éxito. El siguiente código de retorno es el 3 ceros con un 8 al final. Esto significa que los objetos individuales no se pudieron transportar con éxito. Quizás algunas tablas no se pudieron pasar porque están bloqueadas, porque no se tiene la autorización correspondiente, quizás el mandante está cerrado, el objeto original no se pudo sobreescribir o se agregó información adicional sobre ese objeto o simplemente un error de sintaxis que está afectando a todo el programa. En algunas ocasiones puede ocurrir que también alguno de los programas que se están tocando con la orden de transporte no se pudo activar, en este caso el diccionario de datos, o que simplemente la ejecución de algún método no se ha podido realizar. Esto sí ya es un caso un poco más crítico, pero que todavía se puede quizás resolver con algún paso manual dentro del sistema correspondiente. El siguiente código de retorno es el 0012. Esto significa que se ha producido un error crítico y que todo esto, el cambio que se ha aplicado, no se ha podido realizar. Esto puede ser por variaciones de los mismos componentes del sistema. Puede ser que igual algún diccionario no se ha podido activar o que algunas tablas no se pueden modificar. En este caso,
con este error es forzoso que el administrador del sistema, junto con el equipo de funcionales y ABAP, revisen qué es lo que está fallando, que no se pueda aplicar el cambio de un ambiente de desarrollo a calidad o de calidad a productivo. Normalmente estos errores deben de salir dentro del sistema de calidad, ya que para eso está este sistema y debemos de hacer las pruebas correspondientes ahí y hacer las correcciones en el sistema de desarrollo. Por último, tenemos el código de retorno 0018. Esto significa que la importación se ha cancelado. Esto puede ser porque el sistema no funciona durante la importación, quizás el usuario con el que estamos entrando ya expiró o porque no tiene los permisos suficientes de autorización para poder hacer el paso de transporte. Pueden ser algunos errores, quizás que el sistema esté indisponible o que el mismo usuario ya no tiene la capacidad o se le quitó o se está ingresando con algún usuario que no tiene el permiso para hacer este paso de transportes. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte para la sesión de este mes. Recuerda que si necesitas más información acerca de estos temas, puedes acercarte con gusto al Centro de Soporte de Servicios Shamay.